Oramos y le pedimos a Dios que Él sea el que ministre en nuestras vidas. It's a Amén. joy to be here all together, brothers and sisters. We are blessed to have each and every one of you here. That it be the Lord and His Holy Spirit touching our hearts and ministering in His Word. Gloria a Dios. Glory to Pues God. vamos a dar inicio a un nuevo tema y ese tema es conciencia y conducta. We're going to start and begin in a new subject, and the subject today will be for conscious and conduct. Disculpen si voy muy rápido y no espero a la translator. I'm sorry if I go too fast and I don't wait for the translator. I don't used to do this, no estoy acostumbrada a hacer esto. Vamos a abrir nuestras escrituras, hermanos, en 1 Tesalonicenses, así como ustedes lo ven ahí, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. So we're going to start with opening our Bibles in First of Thessalonians, First of Thessalonians, chapter 5, verse 23. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a leer juntos este versículo, es muy pequeño. And we're going to read this verse together. It's small. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si así como están hacemos una pequeña oración? Nos ponemos en las manos del Señor. There where you are, we'll say a small prayer. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has regalado un día más de vida, Señor. Y porque este día que nos has regalado, estamos en tu casa. Y es mejor, Señor, un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra quede plasmada en el corazón, Señor, trayendo frutos dignos de arrepentimiento, donde tú, Señor, seas glorificado en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tratar de desarrollar este tema. We're going to try to Como, go through this subject. como mencioné hace un momento, el tema es conciencia y conducta. So like I mentioned before, it's conscious and conduct. El verso que acabamos de leer The verse that we habla just y read revela a la Trinidad de Dios, talks and reveals about the Trinity of God, pero también habla acerca de que el ser humano es tripartito, es decir, que es 3 en 1. that it also talks about how the human is also in 3 parts, or in one in Amén. So, si vemos el verso, hermanos, yo quiero que usted lo vea, lo observe, lo analice. Mire lo que dice. I'd like to analyze this verse. Que el mismo Dios, hablando del Padre, That the same God, speaking of the nos Father, santifique. Y cuando habla de santificar, habla del Espíritu Santo. He sanctifies us. And what he means by sanctify us is the Holy Spirit is the one who sanctifies us. Y luego enseguida, me va siguiendo en el verso, luego enseguida dice que nuestro ser, que todo nuestro ser, ¿de qué está compuesto nuestro ser? And it continues with our Nuestro ser. our being is also 3 partes, is also 3 espíritu, parts: spirit, alma soul, y cuerpo. and body. So, en este pequeño versículo vemos la Trinidad de Dios y también que nuestro cuerpo está compuesto de 3. So here we in this Nuestro verse, ser, perdón. we see that God, we see the Trinity of God, and we also see that our being
being is also three. Y la última frase dice que nuestro ser, es decir, que las tres partes de nuestro ser sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And we see that the last verse, it says that our being be irrepressible and holy for God. Amén. Entonces, hermanos, lo que ahorita nosotros vamos a tratar de aprender es qué tiene que ver el espíritu, el alma y el cuerpo para nosotros como creyentes en Cristo Jesús. And so today we're going to look at what the spirit, the soul, and the body Tiene que ver has to do with como creyentes en as Cristo Jesús. Christians and Christ Jesus. Primera cosa que quisiera yo explicar So the first es thing I'd like to el explain significado is the de la palabra conducta definition of the word conduct y la palabra conciencia. and the word conscience. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conducta y de conciencia? What are we talking about when we speak of the words conduct and conscience? Conducta dice que viene del latín. Conducta significa manera de comportarse. So conduct comes from the Latin word conduct, which means a form to conduct yourself, to express yourself. Sus componentes léxicos son el prefijo con, como lo ve ahí usted en el color azul, con, que significa junto o todo. Y la palabra ductus, que significa guiado. Es decir, que conducta expresa la manera de comportarse resultado de ser guiado. So the prefix of con means together and everything. Ductus, the word ductus means to be guided. So conduct is expressing the way of how one acts, resulting to be guided. La palabra conciencia significa derivado del latín conscientia, que a su vez proviene de las raíces con, igual como la otra, con, y el verbo sire, que quiere decir saber. Por lo tanto, su significado etimológico es saber con o saber junto, refiriéndose a un conocimiento compartido, ya sea con nosotros mismos o ya sea con otros. So the word conscience comes from also from Latin, and with the roots of also coming from con and sire, which means to know, and so meaning. The meaning, it's just so It's- let's say the meaning. It's just meaning a knowledge, a sharing of knowledge, it be with someone else or with yourself. Y del griego, esta raíz latina viene de la palabra griega que se dice suneideinai, que comparte la misma estructura de saber con y se traduce como conocimiento compartido con uno mismo. So from the Greek root, this Greek word that's sunedeinai also shares the same structure of knowing with and translate to knowledge shared with oneself. Entendiendo, hermanos, ahora el significado de estas palabras, podemos pasar entonces a tratar de comprender de cómo nuestro ser está compuesto. So with this knowing now what these two words mean, we can now dive into more with what the Nosotros fuimos being is creados made up of. a la imagen de Dios, ¿verdad que sí? We were made in the image of God, right? Dios creó al hombre a su imagen. Él God. dijo, hagamos al hombre. ¿Cómo dijo que iba a ser al hombre? A su imagen y a su semejanza. God made the human being in His image, and the beginning of or when the man was created, God said, "Let's make man in our image."
Y dijimos que Dios es un Dios trino, And we said that God is a Trinity God. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Y Dios nos creó a nosotros alma y cuerpo. And God made us with spirit, soul, and body. Entonces yo quisiera hoy hablar y enfocarnos solamente en la parte de espíritu. So today I'd like to focus in the spirit part. Ya que hablar de todo no nos daría tiempo, ¿verdad? Now that talking about everything wouldn't So, give us hoy enough vamos a time. tratar de comprender cuáles son estas partes del espíritu. So we're going to try to comprehend what is the parts of the Algo spirit. más que nosotros podemos encontrar en la creación perfecta de Dios. Something more that we can find in the perfect creation of God. Que cada una de estas partes de las que somos compuestos That each one of these parts that we are made up of tiene también tres características. also have three characteristics. Por ejemplo, For el example, alma tiene tres características. The ¿Cuáles soul son las has tres características three del alma? characteristics. What are the three characteristics of the soul? ¿Usted lo sabe? Do you know it? Tiene razonamiento, intelecto, We have reasoning, intelligence, tiene emociones emotions, y también tiene voluntad. and free will. Son tres, ¿verdad? Those are three. El espíritu también tiene tres. The spirit also has Y el three. cuerpo también tiene tres. And the body also Así has que three. la creación de Dios es tan perfecta. So the creation of Y God is so cuando Él perfect nos hizo a su imagen y that when He made semejanza, us in our image, in His image, puso ese trino de Él en cada parte de nosotros. He also put that Trinity or those three parts in Him, like in us as well. So, veamos el Espíritu. So let's look at the Spirit. No estamos hablando del Espíritu Santo. We're not speaking of the Holy ¿De qué Spirit. Espíritu estamos hablando? Which Spirit are we talking about? Del Espíritu del hombre. The Spirit of man. Cuando Dios nos creó, When God made us, nos hizo desde del barro, de la tierra, ¿verdad? He made us from the dirt, Hizo el cuerpo, pero una vez que ya estaba formado el cuerpo, and He made the body. Dios But once the body was formed, hizo esto, God did this. sopló He breathed in us, y puso espíritu and He put spirit en el ser humano, in the human en lo being, que Él había creado. and what He Le had dio created. vida. He gave life. Y a ese espíritu, hermanos, And that cuando spirit, Dios sopló en él, when God breathed in it, le dio un espíritu perfecto. He gave us a perfect spirit De tal forma in such que a way que el hombre se podía comunicar con Dios that the man a través could speak to God del espíritu que puso en él. through the spirit that God put in him. El único problema aquí es que cuando el hombre cayó The por only la problem desobediencia, is when man fell because of disobedience, esa relación que había entre Dios y el hombre, that relationship between God ¿qué and fue lo que man, pasó? what happened? Se rompió. It was broken. Y ahora, And now, ese espíritu that spirit que está dentro del hombre that is now in man difícilmente puede tener una relación con Dios. very hard is it for us to have a relationship ¿Por qué? with God. Porque se Why? rompió Because it was broken. la relación, The relationship, la comunicación. the communication. La única forma ahora The only way que now puede haber esa that we can reconciliación have that es cuando that venimos connection a with Cristo is when we come to Christ y este espíritu and this es spirit renovado. is remade. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit vuelve a ser el Once again Para begins to darle breathe nuevamente into us vida to give us life once y more. una nueva relación And a new restaurada relationship, para ver esa comunicación entre Dios y el hombre. And a new relationship is made again with God and man. Entonces entendemos que el espíritu es donde se maneja la parte espiritual del hombre. So now we understand that the spirit is where the spiritual connection is Del hombre. of man.
El Espíritu es donde nos conectamos con Dios. The Spirit is where Es we donde- connect with God. Es donde debe morar el Espíritu Santo. It's where the Holy Spirit should be. Es la parte donde está la conexión divina entre Dios y el hombre. It's the part where the Para holy poder connection is cumplir with God and man Su palabra. to complete Y para poder His word. compartirla también. and share His word. Si no hay una comunicación If there is con no Dios, connection or communication with God, simplemente estamos muertos. we are simply dead. Estamos muertos. We are dead. La única forma es que haya esa nueva reconciliación. The only way Dios. is that we have that new relationship with God. Entonces ahora veamos So la now let's see importancia the de estas importance tres Of these características three characteristics del Espíritu. of the Spirit. Mal escrito, I'm sorry. Esos son los momentos cuando ya me estoy durmiendo. She says these are the moments where she just falls asleep. Because she Dice- wrote a word wrong. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios sino el Espíritu de Dios. Y la lectura donde se encuentra esto, hermanos, está en 1 Corintios capítulo 2, verso 11. So it says, "For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God." Entonces, en esta porción de las Escrituras, hermanos, In this nos part está of Scripture, diciendo it's telling us que la única forma de conocer las cosas de Dios that the only way to Es know a the things of través God is through del Espíritu the del hombre. Spirit, the Spirit of man. Porque ahí es donde está la conexión con el Espíritu Santo. Because there is where we have the connection with the Holy Spirit. So, entonces veamos la primera parte So que let's see está dentro first part del Espíritu del That hombre. is inside of the Spirit of man. Es la primera, la comunicación. The first is communication. Es el tiempo, hermanos, comunicación. Es el tiempo cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración. So communication is the time that we have together with God in prayer. Es la relación que hay entre aquella persona que ha venido a Cristo y empieza una nueva relación con Dios y empieza una nueva comunicación. It's the relationship between those who came to Christ and begin a new relationship with God. Y esta relación And es this una relationship relación voluntaria. is a voluntary relationship. Cuando venimos a Cristo, hermano, nosotros lo hacemos voluntariamente. When we come to Christ, we do La it comunicación voluntarily. que nosotros empezamos a tener con Dios también es The voluntaria. communication we start to have with God Y nos is acercamos also a Él voluntary. And we Con come to corazón Him sincero. with a Esta sincere es la heart. verdadera comunicación This is the real entre el communication hombre y between Dios. man and God. Y la única conexión va a ser entre el Espíritu de Dios y el Espíritu. And the only Del hombre. communication that is with the Spirit of man and the Spirit of God. En Salmos, hermano, en Salmos capítulo 25, In Psalms verso chapter 14, 25, verse 14, dice que la comunicación íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Si usted tiene Biblia, hermano, vaya buscando esas lecturas. she says, if you Vaya have a Bible, leyéndolas. please search for these Salmos verses and read them. 25, So Psalms 14. chapter 25, verse 14, and it says, "The secret of the Lord is with them that fear him, and he will shew them his covenant." ¿Qué es lo que está diciendo? What is that saying? Que Dios se revela. That God reveals. ¿A quiénes se revela? To who does he reveal himself to? Aquellos quienes le temen. Those who Y cuando hablamos de que le respect him. temen, no And es when we speak miedo, of fear, those who fear him, but when we speak of fear, it's not the Es fear that we think. reverencia It's por amor. reverence for love. Reverencia a Dios por Reverence amor. to God Y for le love. amamos And porque we love Él him nos amó because he primero. loved us first. Hay otro versículo más que quisiera que podamos ver, que es Yes. Romanos capítulo 1, verso 9. There's one more verse that I'd like to see, which is Romans chapter 1, verse 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. And it says,
For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Este es el apóstol Pablo This is the Apostle en la Paul carta que le manda a los romanos. in the letter that he sends to the Romans. Y lo que está diciendo, hermanos, And what es he's que saying, él sirve a Dios ¿de qué forma? he serves God in what way? ¿Qué dice el verso que acabamos de leer? What does the verse that we just read say? Que él le sirve, That he serves him dice él, en mi espíritu. with my spirit. ¿Sí se da cuenta? Do you realize Pablo dice Paul said que él le sirve a that Dios he serves God en su espíritu. with his spirit? Quiere decir que es tan importante, hermanos, That it's so important que brothers, nosotros entendamos that we que el understand espíritu tiene un lugar súper that importante the spirit has para la a very relación con important Dios. part with the relationship of God. Y este In the espíritu relationship of God. debemos de cuidarlo. And this spirit we must take care ¿Sabe of. que en una oración que hizo el rey David, And a prayer that King David did, cuando él se arrepintió del pecado que cometió con Betsabé, when he asked for forgiveness to God in ¿sabe? his sin with Hay un salmo, Bathsheba, es el Salmo 51, there's a Psalm 51 que es la oración de David. that is the prayer of David. Él se arrepiente de todo su corazón. He asked for Y esas forgiveness palabras, with cuando all usted his las heart. lee, And those words, when usted you es read them, ministrado también. you will also Y minister. puede experimentar la sinceridad You y can el amor de experiment the David hacia sincereness Dios. of David, the love of Y David David for le God. pide a Dios algo. And ¿Qué es lo que David le asked pide for David a God Dios? to something. David asked God for something. Renueva un espíritu, ¿cómo? Recto. Renovate Dentro this de mí. spirit, a just spirit inside of me. Entonces, hermanos, Then, brothers and sisters, cuando nosotros escuchamos esto, when we quiere hear decir this means que el espíritu no that the siempre es spirit recto, isn't always just or clean. ¿es siempre recto o no es siempre Is recto? it always just and clean, or is it not always just and clean? Dijimos hace un momento We just said a que moment el ago espíritu that the spirit del hombre of man era la relación con Dios, was the y esa relationship relación of que God. sucedió And what happened to that relationship? se rompió, It was broken. se dañó, It fue was tainted. afectada. It was affected. Y la única forma de ser restaurada And the only es a way to be través restored del is sacrificio through de the Cristo sacrifice of y su Jesus Espíritu Christ Santo with His que Holy viene Spirit nuevamente who a comes to habitar us en el again hombre. and stays inside of us. Y entonces se restaura And esa then relación. that relationship is restored. Entonces, entendemos entonces por Then do qué we David understand why David pedía asked con todo su ser, all desde sus his entrañas, all the way pedirle a inside of him, Dios, asking God, renueva un renovate me, espíritu renovate recto a dentro de new mí. spirit inside of Porque me. él sabía que había Because sido he knew afectado that he was cuando él le affected falló a Dios. when he failed God. Entendemos entonces que dentro del espíritu Do we understand now that inside the spirit tenemos esa característica that que we es, have that characteristic that ¿cuál is es? La comunión. communication? En San Juan capítulo 4, 24 dice In que John Dios chapter es 4, verse espíritu 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que el espíritu, cuando habla ahí del espíritu en verdad, hermano, está hablando del espíritu del hombre. so John Con chapter 24, todo su ser. or chapter 4:24 says, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Con todo su ser, hermano. With all of our Con being. todo lo que le forma al With hombre. everything that Y una forms parte man. que forma al hombre And a part es that forms el man espíritu. is spirit. Entonces, cuando el que adora a Dios dice que debe adorarle, So whoever worships God, espíritu we must worship him in y en spirit verdad. and in truth. La número 2, Number 2, la característica número 2 the que está second dentro characteristic del that espíritu is in the spirit es la intuición. ¿Qué cosa es la intuición? Voy a leer esta información que está aquí. intuition. Dice,
es donde podemos percibir de forma instantánea una situación o una idea de manera tan clara. Es la capacidad de entender las cosas de manera inmediata. En nuestro lenguaje coloquial, es el más común, el más conocido, le llamamos el presentimiento. Hemos hecho, por ejemplo, cuando vamos por un lugar, en algún lugar, de manera regular, como siempre lo hemos hecho, pero algo en tu interior te dice, mejor ve por otro lado. Y tú tomas el otro lado, el otro camino. El Espíritu Santo te está previniendo de alguna situación y es algo sobrenatural, que no tiene explicación ni lógica. Es el Espíritu Santo cuidándonos, advirtiéndonos y guiándonos. ¿Usted ha experimentado eso alguna vez? So intuition is when we are able to perceive in an instant form, a situation or idea in a more clear way. So let's say that you're in a situation where you're taking a path, but something inside of you is telling, no, let's take a different path instead, because it's like a gut feeling. And that is when the Holy Spirit tells you through the intuition when something is wrong. Puede que el Espíritu Santo te está advirtiendo. Could be that the Holy Spirit is Como warning también el you, Espíritu Santo te está reprendiendo. or when the Holy Spirit is also Y eso está exhortando. exhorting you. Y eso, hermanos, es parte del Espíritu, está dentro del Espíritu. Y a veces no comprendemos nosotros cuando a veces nos sucede y decimos, no sé por qué pasó, pero me pasó. And that is part of the Spirit, of the relationship with the Holy Spirit. And sometimes we're like, I don't know why it happened, but it happened. Y después nos damos cuenta que había una razón por qué. We figure out that Dios te quería there librar was del a reason peligro why. y te hizo reaccionar de esa forma y te hizo entender que deberías de tomar otra decisión. It's because God was letting you know or warning you that there's a danger, or that maybe there was a better way to do whatever it was that you needed to do, a better intention. Y quizás no tiene mucha explicación And maybe cómo there's nosotros not a podemos lot of comprenderlo. explanation how we can comprehend this. Pero el Espíritu Santo obra But the Holy Spirit y lo hace works. y nos los hace entender a través de nuestro espíritu. He El lets Espíritu us Santo know through His hablando a Spirit, nuestro through our espíritu. spirit. The Holy Y Spirit nuestro speaks to espíritu, our spirit. entonces le hace saber al resto de nuestro ser. ¿Cuál es el resto de nuestro ser? When He does, He lets the rest of our being know, El or cuerpo reacts. y el alma. When He does that, our rest of our being Y reacts. entonces el resto de tu ser reacciona a lo que el espíritu de tu cuerpo mandó la orden. And it reacts to what the spirit of our body ordered. En Lucas 24, En del Luke 29 al 24, 32, yo quiero que usted lo busque y lo verse lea también 29, conmigo. And I'd like for you to search it and read Lucas it with me. capítulo 24 So Luke 29 24, al 32. chapter 24, verse 29 to 32. Es una historia que conocemos nosotros ya, pero que And yo it's a quiero que story usted that lo we vaya y know, lo lea. but I want for dice- us to read it. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tenemos? Do we have Dice it? así: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea que ellos estaban experimentando algo en su espíritu, pero ellos no entendían todavía, hasta que les fueron abiertos sus ojos y dijeron, en otras palabras, por eso estábamos sintiendo lo que estábamos sintiendo, porque era el Señor Jesucristo. So in this verse,
And it says, "But they constrained him, saying, Abide with us, for it is towards evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it, and brake and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they said one to another, Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?" So in this verse, they had no idea what was happening with them. They had no idea that it was their spirit being moved while Jesus was talking to them, Hasta que ellos se dieron cuenta que era Jesús. until they realized that it was Jesus. Mas, sin embargo, lo estaban experimentando en su espíritu. But they still experimented it Desde in que their ellos venían spirit. caminando, dice que ellos ardía en su corazón. Since they were walking, it Es says decir, that their heart burned. Que su espíritu, por eso es que ellos le dijeron, ya es tarde, quédate con nosotros. That's why they were saying, It's late, stay with us. Y entonces To allá Jesus. es cuando le fueron abiertos los ojos. And in that moment is when Y se their dan eyes were cuenta finally que sí opened. era el Señor And they finally understood that it was Hay Jesus otra Christ. historia también en Mateo 16, verso 15 al 18. There's another story in Matthew chapter Y lo voy 16. a leer bien rapidito. And I'm Dice, going to read it y really les quickly. dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, oye, la gente piensa, los demás están diciendo que a lo mejor eres un profeta, pero él les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? So in Matthew 16, Jesus is asking, But who say ye that I am? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So, ¿quién fue quien le reveló a Pedro responder espontáneamente acerca de quién era Jesús? So who was it who revealed to Peter and made Peter understand, Simon, say that it was Jesus? It was, you are the Son of God. Fue el Espíritu Santo It was the Holy Spirit que hablaba al Espíritu de who spoke Pedro. to the spirit of Peter. Y número 3, And number 3, la conciencia. the conscience. ¿Qué cosa es la conciencia? What Hace is un the momento conscience? estuvimos viendo el significado de con y ciencia. Just a moment ago, we Es were decir, looking at the definition of con todo and junto y el saber. O It means all conocimiento. together and to know. Eso es Knowledge. conciencia. Conscience. Es donde reflexionamos sobre nuestros actos. Si estuvo bien o estuvo mal, ahí analizamos todo lo que hacemos para mejorar cada día como seres humanos y seres espirituales. It's where we reflect over our acts. If it was bad or if it was good. There we analyze all that we have done to be better each day as human beings and as spiritual beings to reach the goal Eso and be more like Christ. es la naturaleza espiritual. Y yo quiero leer esta información que está aquí. Con la conciencia discernimos entre lo bueno y lo malo. So it says, with conscience we can discern between the good and the bad. A quién debemos seguir y a quién no debemos seguir. Who we should follow and who we should not follow. Dependiendo de la forma como nosotros fuimos creados éticamente o moralmente, Depending on the form of how we were así raised, actuamos en el mundo. ethically or not. De igual forma pasa cuando decidimos seguir a Cristo. And in that same way, it happens when we decide to follow Jesus Christ. Su Espíritu Santo His nos Spirit, His revela, Holy Spirit reveals to nos us. instruye He a raises través de us su palabra through His Word, y nos muestra lo verdadero and entre He el shows bien us the y el truth mal. of what's good and what's bad. De esa forma es como podemos saber And in that way is how we can know cuál es lo correcto, cómo what is debemos de correct actuar and how we should act en medio de este mundo que está En- corrompido. in this corrupted world. En Salmos capítulo 34, verso Psalms 18, 34, verse 18, dice,
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos también de que el Salmo 51 habla de la oración de David? Pues en este salmo encontramos esta misma frase. So Psalms 34 verse 18 says, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart." Entonces, ok, disculpen entonces, es el Salmo 51. I think it's actually Psalms 51. Que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 16:7 dice así, bendice a Jehová que me aconseja, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. En estos versículos, hermanos, estamos hablando o estamos leyendo y encontrando la función de la conciencia. Lo importante que es la conciencia en el espíritu del hombre. So in these Psalms, we can see the conscience in the spirit of man. So the first Psalm says, "Create in me, O God, a pure heart, a clean heart, and renovate a just spirit in me." En Romanos capítulo 2, verso 14, In Romans chapter 2, verse 14, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aún no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Lo vas a leer? Romans chapter 2, verse 15 says, "Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another." ¿Qué es lo que dice este versículo, hermanos? What does this verse say? Que aún aquellos que no conocen de la ley, que no conocen lo que dice las escrituras, That even those who don't know the law or who don't know the scripture, dice que son ley ellos mismos. that they themselves are law. ¿Por qué? Por Why? la conciencia que Because Dios of puso the dentro conscience de ellos. that God put in them. En otras partes de las escrituras encontramos In que other no parts hay of scripture, excusa para el it hombre, says that there is no excuse for man. porque cuando Dios le puso conciencia al hombre, Because when God put a conscience in man, el hombre es capaz de conocer lo que es bueno y lo que es malo. man is able to comprehend and to know what is good and what is Por wrong. eso en este versículo dice que aún para aquellos gentiles que no conocen la ley, That's why it says in this verse that even the ones who, the Gentiles, who don't know law, o los mandamientos de Dios, or even the o commandments of las God, escrituras, or the scriptures, no hay excusa, there's no excuse for them. porque su conciencia Because their conscience es su propia ley. is their own law. Es decir, que cuando cometen algo That's malo, to say that when they do something wrong or they commit la conciencia something bad, their les conscience hace saber, lets them know eso es malo, that is wrong, that is bad, eso desagrada a Dios. that doesn't please God. En Romanos capítulo 2, el siguiente versículo dice, And in mostrando Romans, the la next obra verse, de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿cuál? Su Su conciencia conciencia. y acusándoles o defendiéndoles Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. So I'm going to go ahead and read the verse 14 and 15. It says, "For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are law unto themselves, which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile accusing, or else excusing one another."
So, esto nos explica, hermanos, So this explains to us que no hay excusa para el hombre. that there is no excuse for man, Porque Dios lo creó because God created con him esto que se llama conciencia, with this called conscience como un sensor, as a sensor, como una alarma, as an alarm, que cuando empieza el fuego a that fluir, when fire ¿qué es lo starts que hace la to alarma? happen, what does the alarm do? Se activa It activates itself y empieza and it a hacer starts, saber, let everyone esto know. no está bien. hey, this isn't right. Tu conciencia, hermanos, This es alarma conscience is that alarm del conocimiento of del the bien y del mal. knowledge of good and bad. Lo que agrada a Dios y lo que ofende a Dios. What pleases God and what offends God. Encontré que los científicos estaban haciendo un estudio I found that scientists were doing a study, y esto se hizo en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. and this was done in the University of Oxford in Y el método que usaron and the estos method that they use, científicos, these scientists, dice que usaron, ¿cómo se dice en español? MRI. that they use an MRI, Resonancia magnética. Resonancia magnética, escaneo de resonancia magnética. Eso es lo que hicieron. that's what they did. Pero esta investigación But this Este estudio- investigation, this study, usaron hombres They y used- usaron monos. man and monkeys. Ujú. Yeah. Y dice que el resultado And they said that the salió result, y descubrieron que hay una parte They discovered en that la, there's en la a parte part frontal del in the frontal cerebro lobe of the brain del ser humano of the man, que the human, solamente se encuentra en el hombre that y no can la only be encontraron found in en los the monos. man, but was not found in the apes, the monkeys. Entonces, So then ellos se dieron cuenta they que la discovered conciencia del hombre that the conscience of man estaba ubicada was en found la corteza prefrontal lateral del cerebro. in the prefrontal lateral cortex of the brain. Un área dice presente, o sea, que se encuentra en humanos y está ausente en los monos. So one area that was present in the humans but was not in the apes or the monkeys. Y que nos influye a la hora de tomar decisiones. And Estamos that hablando de una investigación influences científica. us in times to make decisions. Hemos establecido un área en el lóbulo frontal humano We've established an area in the frontal lobe of man, human, un área del cerebro que se sabe que está íntimamente involucrada en la organización y en los procesos de toma de decisiones. so an area in the brain that is involved in organization and the process of making decisions. Ujú. La corteza prefrontal es The, una parte del cerebro the prefrontal cortex is a part of the brain que influye también en los procesos cognitivos y del lenguaje. that also influences in the negative cognitive processes of En- language En la planificación de comportamientos complejos, and the planification of complex en la expresión de la personalidad acting and in the expression of the personality y en la adecuación del comportamiento and in the involvement of how one acts. social en diferentes situaciones. Being social Sin in different embargo, situations. esta es la parte que yo quiero que escuchemos. Sin embargo, Although, a pesar de que hace todo eso que acabamos de even mencionar, when it does all of that que we quizás ni lo mentioned, entendemos that bien, we might not even understand it well, más sin embargo, dicen ellos, although plantean los científicos que la actividad fundamental de esta región cerebral scientists think that in the fundamental activity of this region of the brain es la coordinación de pensamientos y acciones de acuerdo con metas internas. is the coordination of thoughts and actions conforming to internal goals.
Aquí me voy a detener ahorita. and I'm going to stop Ya here. vamos a terminar. ¿ok? We're No, almost no, done. ya vamos a terminar. Don't worry. Acuérdense que lo que estamos tratando de entender, las tres partes que conforman el espíritu del hombre. Remember that we're trying to Y esta understand the three tercera- parts that are in the spirit of man. Me parece muy interesante y muy importante. And this here is very interesting and very important. Hermanos, la Biblia nos habla acerca de la conciencia. The Bible talks about the Encontramos conscience, muchos We versículos found que hablan many acerca verses de la conciencia. talking about the conscience. Y quizás a veces nosotros nos damos una idea qué cosa es la And we conciencia, might have an idea of what is the conscience or the pero conscience. ¿entendemos realmente la función de ella? But do we understand fully ¿O, the o function alguna of vez it? se ha preguntado usted dónde está colocada la conciencia? Or have we ever asked ourselves, where is the ¿Había pensado conscience? usted eso? Have you ever thought about that? ¿En el corazón? In the heart? ¿En el estómago? In the stomach? ¿En el cerebro? In the brain? ¿En dónde? Where? Bueno, Well, con esta información, with this information, si combinamos la información científica if we combine the scientific information con lo que dice la Biblia, with what the Bible says, podemos comprender, hermanos, we can comprehend mejor los versículos de la Biblia. better the verses of the Bible. Los científicos comprendieron y descubrieron The scientists understood and no solamente en dónde estaba ubicada la conciencia, not only where the conscience was located at, pero la función but the function, prioritaria o the la primary principal function de la conciencia. of the conscience. Y es esto, lo puse en rojo And porque it's yo here. quiero que nos And enfoquemos en I put it eso. in red because I want to focus on that. Dice que es la actividad fundamental That the de esta fundamental región cerebral activity of es this la region of the brain coordinación is de the, pensamientos y acciones. is the coordination of thoughts and actions. Entonces, hermano, So then, brothers and sisters, cuando la Biblia nos instruye, nos exhorta, when the Bible nos teaches insta us and exhorts us de que and debemos de pushes tener us una conciencia that we must have limpia, a clear conscience, a clean conscience, eso me dice that tells me que si no tengo una conciencia limpia, if I don't have a clear or clean la conscience coordinación de los pensamientos The y las coordination acciones, of the thoughts ¿Cómo van and a ser? actions, how are they going to be? si mi conciencia es limpia, If my conscience voy a is clean, coordinar pensamientos y acciones I limpios, will coordinate correctos, acts basados and a la thoughts voluntad de clean. Dios. Clean Pero acts si and mi thoughts conciencia based on no the es will limpia of God. y está sucia, entonces mis acciones y la forma de coordinar mis pensamientos van a ser sucios. But if my Malos. conscience is bad and tainted, my acts and thoughts are going to be dirty. They're going to be very dirty and they're going to offend God. Y enseguida yo quiero que veamos And I want us to see diferentes formas de conciencia, different ways, diferentes estados de conciencia. different states Que habla of la the Biblia. conscience that the Bible talks about. ¿Ustedes recuerdan acerca de la conciencia cauterizada? Do you guys remember of the tainted conscience? Esos versículos yo quisiera que ahorita leamos, va a ser todo lo que vamos a leer, 3 diferentes estados de conciencia. And we're about to read in a verse, and it's going to Así que say tratemos about de leerlo 3 rápido, vamos a ir different rápido. types of conscience. So we're going to read it Estados really de la quickly. conciencia. Primero, So first una one, conciencia corrompida. Vamos a vamos a Tito capítulo 1, verso 15. so we're going to go to Titus chapter 1, verse 15. Búsquelo en su Biblia, amor, y búsquelo lo más rápido que pueda. Find it in your Bible, brothers and sisters. Que ya estamos terminando. No, we're about to finish. Dice, si ya estamos terminando hay que hacerlo más rápido. Sí, está bien. And Titus chapter 1, verse 15 says, Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. ¿Cómo está la conciencia? How is the conscience? So, vamos a leerlo en español entonces. So we're going to read Dice, it in Spanish now. Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros.
Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, ¿cómo están? Están corrompidos. Corrompidas. Entonces, vemos un estado, un tipo de conciencia So we see one type of Conciencia conscience. The corrompida. corrupted conscience is what this verse is talking about. La conciencia está corrompida. And if the conscience is Por eso están corrupted, diciendo aquí, that's why it's saying here, no hay nada puro en ellos. there's no hurry, there's no rush in them. ¿Por qué? Porque su Why? conciencia Because está. their conscience is corrupted. ¿Cómo puede ser una conciencia corrompida? How can a conscience be corrupted? ¿Cómo podemos identificar una conciencia corrompida? How can we identify a corrupted conscience? Esa conciencia That conscience, a las cosas que son malas that las the llaman things are bad, buenas. they call them good. Ya no hay nada puro en ellos. There's no, La no conciencia purity está in there. dañada, The corrompida. conscience is corrupted, it's tainted. Tenemos una conciencia We have a más, conscience, conciencia mala. Hebreos 10:22. another conscience, and it's a bad conscience. And we find it in Hebrews chapter 10. Verso 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. And it says, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Entonces quiere decir que si hay conciencias malas. Then that must let us know that there are Y bad que- consciences. Y que aquí el autor de esta carta a los hebreos And the author of this letter to the está Hebrews invitando is inviting que nos acerquemos a Dios that we come para to que la God conciencia so mala our bad conscience sea restaurada, sea be limpia. restored, be made clean. ¿De qué forma? In Acercándonos what con way? How corazones can we do that? sinceros a Come Dios. to God with sincere hearts. Y la tercer estado de conciencia, And the third state of Conciencia a conscience, cauterizada. a cauterized conscience. Y ahí vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4. We're going to go to Vamos a leer los dos First of versículos, Timothy, 1 y 2. Timothy chapter 4, verse 1. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, que van a negar la fe, que van a dar la espalda a Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y los siguientes versículos empieza a decir qué es lo que hacen estas personas que tienen la conciencia cauterizada. And the second verse says, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. So that third state of conscience is a seared conscience. Entonces, tenemos ahí otro estado de conciencia. So there we have Conciencia another state of cauterizada. conscience, a ¿Qué cosa es seared la conscience. conciencia cauterizada? What is a seared conscience? Es una parte, voy a explicarlo de esta forma, I'll explain it in this way. una parte de la piel que ha sido de alguna forma procesada y ya no tiene feeling, ya no tiene sensibilidad. So I'll explain it this way. When a part of your skin has been processed or maybe even burned severely, what happens? You can't feel it anymore. It has no feeling. Pierde la sensibilidad. It loses its sensibility. La conciencia pierde la sensibilidad. So a seared conscience is a conscience that loses its sensibility. La persona comenzó cometiendo cosas pequeñas The person started committing small things y empezó a alejarse de Dios and poco a started poco. to slowly
get away from Y God. primero se sentía mal. And at first he felt bad. Or Decía, she felt bad. ay, tengo que hacer esto. Ugh, I Tengo have que to do dejar this. de hacer I have to esto. stop doing Tengo que this. buscar a I have Dios. to search for God. Y se incomodaba And he got or she got uncomfortable por no hacer las cosas que Dios le agrada. for not doing the things that God was pleased Y in. por hacer las que And for Dios no doing le agrada. the ones that didn't please God. Pero poco a poco, But little by little, conforme más lo repite y lo repite, in committing these small things more and more, ahora puede hacer cosas mayores now they can do bigger things y ya no se incomoda and is no longer y ya uncomfortable no se siente mal and no longer feels bad. y la conciencia ya no le dice And the estás conscience mal. no longer tells him. Y cuando You're se lo wrong. dice, And when he, no le afecta the en lo conscience absoluto. tells him, it doesn't affect him at all. Or Ya doesn't no se affect her at incomoda all. ni se siente mal cometiendo pecado. They're no longer uncomfortable or feel bad for Eso committing sin. se le llama conciencia cauterizada. That is a seared conscience. Cuidado con nuestra conciencia. Be careful with La our pregunta conscience. es, ¿cuál es el estado de nuestra Now the conciencia? question is, what is the state of En, our en Primera de conscience? Timoteo Of your 3:9 conscience. dice que los que sirven a Dios, los que conocen a Dios, los que aman a Dios, dice que guarden el ministerio de la fe. ¿De qué forma? Con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Este es el llamado de Dios para nosotros, que debemos de buscar a Dios, de servir a Dios, de amar a Dios, de caminar con Dios con una limpia conciencia. So it says, guard the ministry of the faith with a clean conscience. The same God that gives peace, oh sanctify for completely. And your no, No, pero está bien. Ah, perdón. Estamos entonces, hermano, concluyendo acerca de la conciencia. Y vamos a leer juntos este versículo de Primera de Tesalonicenses 5:23. Es el versículo que leímos al inicio. Now we're going to conclude and about talking about the conscience, and I'd like for you to go to the verse of Y vamos a Thessalonians. ponernos de pie y vamos a leer 5:23. juntos este versículo. And I'd like for us to all stand up and read this last verse together. La pregunta, hermanos, para nosotros es, The question for us, ¿cómo brothers and está sisters, mi conciencia? how is my conscience? ¿Cuál es el estado de mi What conciencia? is the state of my conscience? ¿Es una conciencia cauterizada? Is it a seared ¿Es una conscience? conciencia que ha venido a Dios y es una conciencia limpia? Is it a clean ¿Es conscience? una conciencia mala? Is it a bad conscience? ¿Una conciencia corrompida A de las que estuvimos corrupted leyendo? conscience, the one that we just read about. El llamado para nosotros, hermanos, es Call que for us guardemos el misterio is for us de la to, fe con una limpia conciencia. is for us to take care of the ministry of the faith with a clean conscience. Vamos a leer entonces en 1 Tesalonicenses So we're going to capítulo read 5, first of verso Thessalonians, 23. Thessalonians, chapter 5, verse 23. Y dice así entonces, lo leemos juntos, hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And it says, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. ¿Cuál es lo que debemos de buscar que Dios guarde de What is nuestro it ser? that we should search for ¿Solo el for alma? God to protect Solo in el our alma? being? Only the soul? Nuestra alma y nuestro cuerpo. Debemos de anhelar y buscar que Dios nos santifique y nos guarde espíritu, alma y cuerpo. No hay excusa, ¿verdad? No hay excusas que, es que Dios solamente ve lo de adentro.
Yo puedo acá hacer lo que sea, pero Dios solamente le importa lo de adentro. Aquí dice que debemos de guardarnos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. We should want and search for God to clean our conscience and ¿Sí? Nuestra conciencia, nuestro espíritu, our nuestra spirit and alma. our soul and our body, all of our being. Esta es la invitación del Señor para nosotros. This is the invitation of the Lord for us. Que nosotros nos guardemos para That Él we take care of irreprensibles ourselves en for todo Him, nuestro ser. Y hoy irrepressible all for Him. solo estuvimos viendo And we were only looking la parte de nuestro ser que es el at the espíritu, part of our being No hemos that is the hablado spirit. We haven't talked del about cuerpo y del the alma, body y las or the funciones del cuerpo y las or the funciones del functions of alma, the soul or the y body, cómo estos and how son these uno solo. are one. Amén. Amen. So, entonces, hermanos, So now, vamos brothers and sisters, a orar y vamos we're a going darle to gracias pray. a Dios. And we're going El to verso thank dice God. también The verse also says que debemos de guardarnos irreprensibles hasta cuándo. that we should take care of ourselves and separate ourselves for Hasta God la venida del Señor Jesucristo. No solo a until He veces, comes for us. no Jesus solamente Christ. los domingos, So it's not only the Sundays, es todo el tiempo it's all hasta the la time venida until del Señor Jesucristo. until hermanos. Jesus Christ comes Señor, for te His damos church. gracias, Padre, en esta tarde, Señor, porque tú eres el único que puedes hablar a nuestro interior. Tú eres el que hablas a nuestro espíritu. Tú eres el que tratas con nuestra conciencia. Tú eres, Señor, el que nos mueves a tener comunión contigo. Tú eres el que nos guías, el que nos redarguye.